insisto con esto de mirarnos el ombligo, ¿no? Estamos todos muy preocupados con lo que sucede en nuestro país, con los despidos, los cierres, la falta de laburo, la mitad del país que o no come o come mal o come salteado. Hay una cuestión de hambre de alimento concretamente. No es una metáfora, ojalá fuese una metáfora, pero hay una cuestión de hambre, de desocupación, de la que tenemos que ocuparnos, sí, pero, viste, no miramos alrededor, no miramos el resto del mundo. Por ahí tenemos algunos reflejos vía algunos informativos absolutamente sesgados que nos informan desde lugares totalmente interesados. Jamás se arriman ni siquiera a una pequeña objetividad, digo, a una porción, ¿no? De equidistancia. No, ni mamado tenemos la CIA encima, tenemos los informativos que ellos quieren que tengamos, etcétera. Pero hay un mundo que está de alguna manera también ocupado en otras cuestiones que no tienen que ver con Milei, ¿no? Así que para ello la llamo a Melissa Tradd-Malmod, que seguramente tiene una mirada abarcadora que nos puede hacer, no te digo despertar, pero que nos puede hacer mirar la cosa de manera distinta y un poco más global. Melissa, ¿estás por ahí? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo te Bien, han tratado estos meses de vacaciones? bien. Me tomé más de un mes, me tomé como 3 meses. Pero digo, ¿cómo echamos una mirada sobre este mundo, Melissa, para dejar de mirarnos el pupo? Bueno, es muy difícil porque en algún punto también las relaciones internacionales las vivimos mucho desde nuestro lugar, ¿no? Sí, De hecho, yo cada vez que hablo de política internacional, cuando he trabajado en distintos medios, mm, siempre la pregunta era, bueno, pero ¿cómo se relaciona eso con Argentina, no? claro, Hay una dificultad a veces con empatizar con cosas que suceden muy lejos de nosotros, de nosotras, sí. pero creo que hace rato ya venimos un poco entendiendo que la política internacional también moldea nuestra propia realidad, Ah, ¿no? claro, sí. Eh, ya lo dijo Perón en algún momento, ¿no? Casi diciendo que la política internacional es la única política que importa. Ah, Y me parece que si no lo aprendimos en los tiempos de la pandemia, no aprendimos nada, ¿no? O sea, realmente creo que la pandemia fue un sacudón para entender que lo que pasa en otra punta del mundo claramente nos afecta y nos va a sí. afectar cada vez más, Mm, porque en un mundo globalizado eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos insertamos en el mundo? Es una pregunta importante y por ahí, mm, qué sé yo, hemos hablado muchas veces, por ejemplo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y cómo, por sí. ejemplo, una guerra que ocurre súper lejos de nosotros, Ujú, en la cual nosotros no tenemos participación activa en términos de mm, enviar ayuda militar o algo por el sí. estilo, Mm, bueno, nos afecta económicamente, nos afectó, por ejemplo, con los precios, ¿no? de distintas materias primas. claro, Y al mismo tiempo vemos distintas cuestiones que van ocurriendo alrededor del mundo y cómo nuestro volantazo en la política nacional sí. también ha generado un volantazo en nuestro lugar en el mundo. Mm, Y vos arrancabas esto hablando un poco de, bueno, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Los despidos, la cuestión de los precios, etcétera, etcétera. mm, Y al mismo tiempo, la verdad es que yo desde la política internacional no tengo tantas buenas noticias porque lo que estamos viendo también es una cuestión bastante sobre ideologizada, si querés, de mm, cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? ujú, Lo vimos desde ni hablar la cuestión del presidente Javier Milei en su relación con Israel, ¿no? Hace mucho que venimos hablando en este programa de lo que está ocurriendo en Palestina, de lo que ya es un genocidio en curso, o sí, al claro. menos la Corte Internacional de Justicia Mm, ya ha planteado que hay una posibilidad de que esto sea un genocidio, y lo vemos ahí, bueno, a Milei saltando en sus rituales al lado del Muro de los Lamentos, sí. queriendo mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, o sea, moviéndose en esa dirección. Ujú, Y por otro lado, en lo local, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que hace rato había quedado instalada la idea de entrar en los BRICS, ¿no? Que los BRICS son esta alianza, si querés, económica, política, casi que alternativa a los mm, países del G7, que son, bueno, nada, los grandes países, los poderosos de siempre, ¿no? De claro. repente, Mm, estas
economías alternativas se empiezan a unir, ¿no? Brasil, Rusia, India, etcétera. Ajá. Y en algún momento logran incluso superar el PBI del G7, ¿no? Sumando Sí, el sí. PBI de cada país. Ujú. Bueno, estamos hablando básicamente de una alianza alternativa, ¿no? La que poder apostar. Se hizo mucho para que Argentina pudiese ingresar a los BRICS, ¿no? Y no solamente lo hizo Argentina en el gobierno anterior, sino que lo hizo Lula. Lula Ah, fuertemente apostó mm, por el ingreso de Argentina a los sí. BRICS, Mm, y lo primero que vimos cuando asumió Javier Milei fue decir, no, 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 nosotros no vamos a entrar a los BRICS, lo cual fue un papelón internacional porque ya habíamos dicho que sí, nos estaban abriendo la puerta, ¿no? No es que uno acá entra mm. y sale cuando quiere, Claro, claro. nos estaban invitando a Ujú. formar parte de esa alianza. Dijimos que no, porque bueno, el presidente actual de la Argentina claramente tiene un alineamiento ideológico con otros países, y en ese alineamiento ideológico incluso lo veíamos ya en los tiempos del debate, ¿no? Antes de cuando era simplemente candidato, Sí. como el tipo directamente quería romper las alianzas con nuestros principales socios comerciales, Mm, como son Brasil y China. ujú. Eh, y lo que hay es una fuerte, yo siento que es un nivel de improvisación o es un nivel de no entender cómo funciona el Estado, más allá de que uno tiene obviamente una línea y que, bueno, la mayoría de los argentinos y las argentinas lo eligió a él, Sí, y eso tiene sus implicancias. claro. Digo, tampoco estamos viendo muchas cosas que él no hubiese avisado también como Ujú. candidato, ¿no? Sí, Eh, pero hay un nivel también de entender que por más que vos lleves la política exterior hacia el lado que vos la querés llevar, hay como códigos, ¿no? mm, Que en teoría no se deberían traspasar. Y lo hemos visto, no, no sé si viste una de las últimas noticias, que es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sí. retiró digamos, a la misión diplomática de la Argentina, Ujú. después de que Milei hace poco tuvo una entrevista con la CNN en Sí, la cual dijo que Petro había sido un asesino terrorista comunista. eso es. Petro dijo, bueno, a mí no me van a tratar así, nos retiramos de acá y expulsamos a la misión diplomática argentina de Colombia, ¿no? Claro, Son esas cosas que, parecía también, digamos, una serie de puteadas cruzadas bastante infantil, ¿no? sí, Como para no relacionarse más con todo un país. Bastante como si te dijese, de cancha de fútbol. ¿No? Uno que le dice al otro que es un facho, el otro que le dice que es un terrorista asesino. Parece todo demasiado pelotudo como para tener trascendencia. Y la tiene. Y la tiene. y finalmente la tiene. Vos sabés Claro. que concuerdo mucho, siento que hay un nivel de infantilización Sí, también sí, de la política en general, sí. donde parece que, bueno, y creo que lo vemos incluso con Milei a nivel interno, ¿no? Donde si no jugás conmigo, me llevo la pelota, Sí, ¿no? claro. Porque soy el dueño de la pelota. Sí, señor. Entonces, Sí, sí. hay una cosa así que inentendible para Mm, quienes nos gusta la política, para quienes entendemos que la política también tiene reglas, ¿no? Y claro, que uno juega de acuerdo a esas reglas. De hecho, ganó este presidente y no hay nadie que haya salido a decir, bueno, a desconocerlo como tal, ¿no? Porque claro. son las reglas del juego. Sí. Uno gana, uno pierde. Y esto que decís ahora se ha trasladado a la política internacional, y si bien, como vos bien dijiste, han habido cruces entre los presidentes, de hecho también sucedió con el presidente de México, Manuel Sí, López Obrador. sí, sí. eh, Ahora lo que vemos es una consecuencia concreta, ¿no? Mm, Porque de pasar de intercambio en Twitter, digamos, sí, en el caso de Colombia, estamos hablando de que se han retirado los embajadores. claro. Entonces, Mm, digo, ¿a qué costo, no? ¿Y por qué? ¿Por qué estamos generando este problema diplomático con Colombia simplemente porque el presidente no tiene el mismo alineamiento ideológico que el presidente Gustavo Petro de Colombia, que es un presidente de izquierda, ¿no? claro. Entonces, es una ridiculez, no tiene que ver Mm, con que Colombia haya generado algún tipo de desafío o afrenta hacia la Argentina, sí, ¿no? Que sí. sea grave en términos reales, sino Mm, tiene que ver con un cruce sí, sí. innecesario, Tonto, completamente tonto. innecesario, Sí, sí, sí. punto. Y de hecho, Mm, Colombia respondió así, México no respondió tan drásticamente, mm, pero sí te voy a decir que el presidente de México, aquí lo tengo, escribió un tuit mm. donde Milei le dijo que era un ignorante, básicamente en la misma entrevista de la CNN. Sí. Eh, Mm, y
sí, las palabritas que están usando entre ellos. Sí, Bueno, Andrés Manuel López Obrador le respondió después por Twitter, porque encima todo esto, viste, se da así como poco formalmente, claro, como si claro. fueran trolls de redes Sí, sociales, sí, sí. ¿entendés? Sí, pibes, Eh, pibes a- jugando. Son pibes jugando sí, con Manuel países. López Obrador Mm. le respondió: Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no es exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. Claro, lo que está Bueno, diciendo así está la también, política. lo que está diciendo por elevación es que somos unos boludos. Digamos, primero te dice, porque son tan inteligentes, no entiendo cómo han votado a este tipo que no está exacto, ¿no? Lo que está diciendo es que somos un hato de pelotudos, que lo votamos. Lo votamos. Lisa y llanamente. Claro, claro. Claramente. Mm, Y al mismo tiempo lo que vemos, esto con respecto a a los países latinoamericanos, ¿no? Con quienes se supone deberíamos tener una relación un poco más cuidada, pensando en que siempre hay un interés todavía no lo logramos 100%, pero hay un interés de generar alianzas más fuertes en sí, América Latina, sí. entre los países, ¿no? Presentarnos ante el mundo como un bloque Mm, que nos hace más fuertes que presentándonos por separado. sí, Obviamente han habido intentos de eso, ¿no? El Mercosur, si se quiere, es como un poco lo que queda, pero el Mercosur es una alianza económica, hubo un intento también con la UNASUR, la mm, destruyeron, porque acá, ¿viste? En vez de pensar en, bueno, cómo transformamos lo que no nos cierra, acá se opta directamente por destruir. sí, No nos gusta el UNASUR, nos vamos. sí, Y así, bueno, América Latina hace rato tiene un intento, ¿no? De ver cómo hacemos para generar un bloque común. claro. Bueno, no lo estamos logrando tan No. fuertemente, pero como mínimo deberíamos cuidar esas relaciones, ¿no? Sí, sí, pero hay todo un plan de separación, ¿cómo se dice? Insularización, es decir, transformar en islas lo que podría ser un continente porque es más manejable, ¿no? Si los aíslo a cada uno de ellos, todo es más manejable. Déjame que te lleve un cachito para una declaración del Papa, donde le pide a Ucrania: che, reconozcan que la guerra está perdida, déjense de matar gente y de que siga muriendo gente con esta guerra que está perdida. Por supuesto, los ucranianos lo reputearon al Papa, ¿no? Como traidor, etcétera, etcétera. Pero ¿es cierto lo que dice el Papa? ¿Esa guerra está perdida y la siguen peleando no sé por qué? Mira, yo creo que como en el fútbol, a los partidos hay que jugarlos. O Sí. sea, en realidad no es que algo está, viste, perdido o ganado de entrada. Ah, Sí creo que, ¿te acordás que hicimos una columna cuando se cumplió un año de la invasión de Rusia a Ucrania? La sí, hicimos el año pasado. sí. Este año, a principio de año, se han cumplido ya 2 años, no parece, ¿no? Pero ya Mm, vamos sí. por más de 2 años de esta guerra. Mm, Y la verdad es que yo lo que sí te puedo decir, un poco alineado a cómo empezaste esta columna, que tenía que ver con cómo miramos el mundo, cómo nos dicen que miremos el mundo sí, también. sí. Eh, a mí me pasaba que hace un año, cuando te contaba bueno, te pasó un año de la guerra, yo leía todos los portales occidentales y los portales occidentales hablaban de Rusia va a perder, ¿no? Estaban hablando de a Rusia no le va a dar para sostener esta guerra, porque aparte Occidente está detrás, ¿no? Claro, De sostener a Ucrania. Obviamente, sin Occidente, Ucrania habría desaparecido hace rato en este seguro. juego que ellos mismos empezaron también de coquetear con entrar a la OTAN, Sí, ¿no? sí. Pero la verdad es que a mí me pasaba mucho en ese primer año de aniversario que yo leía eso en los medios occidentales, pero yo después miraba los mapas de cómo estaba la situación actual de la Sí, guerra, ¿no? Y dónde sí. estaba Rusia. Mm, Y yo decía, pero a Rusia no lo han sacado. Lo máximo es que sí, Rusia intentó una cosa medio también de querer capturar la capital. Muy rápidamente se dio cuenta que no podían ir por ahí y se concentró, ¿no? En la parte que ya estaba enfocada, en el este de Ucrania, en la región del Donbass. sí. La verdad es que no lo estaban sacando a Rusia de ahí. Y ahora, a 2 años de la guerra, Mm, no solo no han sacado a Rusia de ahí, sino que Rusia viene teniendo algunas conquistas importantes. sí. El flujo de armas de Occidente hacia Ucrania disminuyó
fuertemente porque, como les hemos contado, al mismo tiempo surgió esta otra situación en Gaza, ¿no? Con Israel. Claro. Y entonces todo el poderío de Estados Unidos pasó de bancarla a Ucrania en su guerra contra Rusia a irse básicamente a sostener a Israel como siempre lo han hecho. Sí, Entonces, sí. esto ya habla de un riesgo para Ucrania. Los países europeos están ahí como diciendo, no hay que dejar de bancar a Ucrania porque Claro. saben lo que se Sí, puede sí, venir sí. en este caso. Pero además, en Estados Unidos tenemos elecciones presidenciales este año. Bien. Y sobre todo los grupos republicanos están bastante descontentos con decir seguir enviando dinero a Ucrania, ¿no? Claro. Entonces, las elecciones en Estados Unidos van a tener un gran impacto en qué pase en la guerra en Ucrania por el financiamiento que se le va a dar a Ucrania. Pero por lo pronto sí te puedo decir que Ucrania no está tan bien parado como a veces se decía en Occidente, y Rusia no está tan mal parado como también decían. Vos te acordarás que decían que esta guerra iba a ser el fin de Putin y demás. Sí, sí. Sí, no. Putin Nada acaba de eso. ser reelecto. Claro. Nada de eso. Putin acaba de ser reelecto por un nuevo periodo presidencial. Sacó el 87% en elecciones muy dudosas, te lo voy a decir así, porque igual la mayoría de los candidatos opositores están prisioneros o han muerto. Navalny, el principal opositor, murió en condiciones extrañas en una cárcel ahora a principio de año, o están proscriptos. O sea, no son elecciones realmente limpias y claras como para pensar que Putin tiene ese nivel de apoyo realmente. Pero bueno, lo cierto es que el tipo sigue al frente de Rusia, que la economía rusa sigue bancando la guerra a pesar de las sanciones internacionales. Sí. Y bueno, ¿no? Por ahora no se ve, no es tan claro qué vaya a pasar. Yo creo que el Papa obviamente tenía una intención de decir, bueno, Ucrania tiene que darse cuenta que quiere irse con todo y que no va a poder irse con todo, y que acá hay una negociación. Sí, Y bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero Ucrania por ahora no parece tener tanto las de ganar. Con suerte, en realidad podrá conservar la mayor parte de su territorio y negociar con qué porcentaje se queda y con qué porcentaje no. Con lo terrible que eso es, porque no deja de ser una invasión rusa a territorio soberano ucraniano. Melissa, en una próxima llamada te insto a comentarios sobre Netanyahu y sobre la posición israelí respecto a Gaza. Te mando beso grande y por supuesto, como siempre, es un gustazo charlar un rato con vos. Bueno, obvio, vamos a seguir hablando de política internacional este año. Un abrazo grande ahí a la audiencia que nos sigue tan fielmente siempre. Sí. Y felicitaciones acá encarando otro año más radial de tu parte, Kiki. Así que te mando un abrazo a vos y a todo el equipo. ¿Y dónde se te sigue a vos? Estoy en redes sociales como siempre, en Instagram, Facebook, Twitter. Me siguen como Melissa Trad, T-R-A-D. Y ahí, bueno, vamos comentando un poco la política internacional de todos los días. Beso gigante. Un abrazo. Chau. La escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste en el desconcierto.